Bueno, colegas, muchísimas gracias por conectarse a esta nueva edición del Seminario de Investigación del MODEMAT. El día de hoy que contamos con la presencia del profesor Francisco Sali de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica de Chile. Eh, Francisco, gracias por aceptar nuestra invitación a dar esta charla. Hoy entiendo nos vas a hablar sobre estas redes neuronales que tienen información física, Physics Informed Neural Networks. Así que bueno, simplemente agradecerte por aceptar la invitación, darte la bienvenida a Quito, aunque sea por este medio virtual, y te dejo con la audiencia. La audiencia es tuya. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, yo entiendo que esto es como, es un centro matemático, ¿no es cierto? O sea, Sí, el sí, sí, centro sí. ya, o sea, yo soy ingeniero mecánico, pero siempre he trabajado hace mucho tiempo en temas de ingeniería biomédica. Así que voy a tratar de hacer la charla con una orientación un poco más matemática, pero recuerden que mi formación es en ingeniería mecánica. Em, y la idea hoy día es mostrarles cómo podemos usar una herramienta que es relativamente nueva, que se conoce como Physics Informed Neural Networks, y la vamos a aplicar a un problema en particular, que es aprender la orientación de las fibras en una parte del corazón, que son las aurículas. Y esta es una colaboración principalmente con dos grupos de investigación, uno ubicado en Lugano, en la Universidad Suiza Italiana, y también en la universidad, con otro grupo de la Universidad de Pensilvania. Entonces quería primero contarle un poco de qué se trata esto de Physics Informed Neural Networks y un poco más general de Machine Learning informado por modelos físicos, que es un poco donde se enmarca mi investigación. Entonces, la idea es que en general el problema más básico que uno podría enfrentar con Machine Learning es tratar de un problema de regresión, donde básicamente yo tengo un input, un par de inputs y outputs, X y Y, y a mí me gustaría encontrar la función f que me mapea X a Y. Entonces hay una serie de técnicas de Machine Learning que me ayudan a hacer esto. Y esto funciona súper bien, especialmente cuando tengo muchos datos. Entonces acá estoy poniendo un ejemplo una base de datos que tiene más o menos 200.000 radiografías de tórax, y con esto se puede aprender qué enfermedades hay presente en cada una de estas radiografías, y se puede hacer con un nivel incluso más preciso con lo que lo haría un médico. Pero acá estamos hablando que hay que tener 200.000 imágenes anotadas por doctores para lograr esto. Y hay otros casos que yo, por ejemplo, sé muy poco, puedo hacer muy pocos experimentos, perdón. Puedo hacer muy pocos experimentos porque mi sistema es muy caro de estudiar, o simplemente porque no existen las herramientas para medir ciertas cosas. Y ahí puede ser que yo tenga mucho conocimiento físico, es decir, tengo un muy buen entendimiento de lo que está pasando, pero muy pocos datos. Entonces, en ese caso estaríamos en este eje de acá. Y donde queremos aplicar este tipo de aprendizaje de máquina, que está informado por modelos físicos, es en casos donde quizás yo no tengo suficientes datos, pero sí tengo un muy buen conocimiento de la física del problema. Y nos gustaría poder combinar estas dos cosas para poder mejorar la precisión de nuestras predicciones. Es decir, combinar datos con modelos físicos para mejorar, hacer predicciones más precisas. Entonces, hay varias formas de hacer esto, y acá estoy rápidamente enunciando algunas, y la primera sería algo muy sencillo, es que yo tengo un modelo matemático y lo trato como una caja negra, el cual yo puedo evaluar, es decir, dado ciertos parámetros, yo corro mi simulación, resuelvo mi ecuación diferencial y obtengo un output, y finalmente con eso yo lo puedo hacer múltiples veces y generar un set de entrenamiento para una diversidad de parámetros, y lo que hago es reemplazar este modelo por un algoritmo de Machine Learning. ¿Y qué me va a permitir esto? Que en general esto va a ser mucho más rápido de evaluar. Entonces, en vez de correr una simulación que se demora horas, puedo evaluar mi algoritmo de Machine Learning en fracciones de segundo.
También esto me puede servir para invertir un modelo donde que yo no tengo, no conozco el mapeo desde el output al input de una manera, no tengo cómo calcularlo de una manera directa. Entonces yo también podría entrenar un modelo de Machine Learning que yo le paso el output y me entrega el input. Estas dos formas serían como tratando el modelo como una caja negra. Pero ahora lo que yo he trabajado más últimamente, que lo encuentro más interesante, es darle a conocer de manera explícita al algoritmo de Machine Learning nuestro modelo. Y esto no se puede hacer para todos los modelos, pero por ejemplo, si yo tengo una ecuación diferencial parcial, yo puedo explícitamente tratar de que mi algoritmo de Machine Learning satisfaga esa ecuación diferencial parcial y que además se ajuste a ciertos datos. Y este es un ejemplo que les voy a mostrar hoy día. Y también podemos hacer algo parecido a lo que les mencioné, que por ejemplo yo puedo tener la salida de un modelo, pasarlo por un algoritmo de Machine Learning, que esto genere un input que tengo que aprender, y después yo paso este input por mi modelo, que también está incorporado en la plataforma de Machine Learning, y esto me va a generar un output que yo comparo con mi output inicial y trato de que sea lo más parecido posible. Entonces esto también me permite, por ejemplo, tratar de invertir un modelo, en el cual no lo puedo invertir en forma cerrada. Entonces algunos pros y contras de estas dos filosofías es que si es que yo tengo este approach intrusivo, una desventaja que voy a tener es que voy a tener que reescribir mi modelo en una plataforma de Machine Learning, como por ejemplo TensorFlow o PyTorch, que quizás son las más utilizadas. Y esto es porque así puede ser automáticamente diferenciado y lo podemos ocupar para entrenar nuestro modelo. Y una de las gracias que tiene este approach es que a veces podemos bypassear algunas condiciones que harían el problema inverso mal puesto, como por ejemplo tener condiciones de borde explícitas en mi ecuación diferencial parcial, por ejemplo. Y lo otro es que a veces no estamos seguros si es que el modelo que tenemos es 100% correcto, y con este approach también podemos darle un cierto nivel de confianza a nuestro modelo. Y cuando tratamos como caja negra nuestro modelo, tiene la ventaja que no tengo que cambiar nada en mi implementación, puedo tomar lo que ya hice. Y esto puede servir cuando los modelos son muy complejos o no son diferenciables, por ejemplo. Y uno de los contras es que en general tengo que definir un espacio de parámetros que sean útiles para lo que yo quiero hacer, pero eso no es siempre tan fácil de hacer, eh, porque, por ejemplo, el output que a mí me interesa puede estar afuera de este espacio de input que yo definí. Y lo otro es que no tenemos una forma de garantizar de que en todo el espacio de parámetros el modelo físico se satisfaga. Okay, entonces, después de esta breve introducción a aprendizaje de máquina informado por modelos físicos, vamos a cambiar un poco de tema y les voy a contar un poco del corazón, que es lo que se trata de esta investigación. Entonces, el corazón, como quizás ustedes ya pueden saber, está conformado por 4 cámaras. Las cámaras superiores se conocen como las aurículas y las cámaras inferiores se conocen como los ventrículos. Y la contracción del corazón está dominada por una onda eléctrica que se origina en la aurícula izquierda y se propaga primero por estas dos aurículas que se contraen, y esto hace que la sangre pase a las cámaras, a los ventrículos, y los ventrículos son los que en realidad hacen el trabajo de bombeo, y en particular el ventrículo izquierdo es el que hace que la sangre circule en nuestro cuerpo, y el ventrículo derecho se encarga de llevar la sangre a los pulmones. Entonces acá pueden ver un poco la secuencia de voltajes que se van observando en los distintos puntos del corazón, y pueden ver que en el fondo parte desde la aurícula y va bajando hasta llegar a los ventrículos, y acá pueden ver cómo se conforma el electrocardiograma, que es como la señal eléctrica que estamos acostumbrados a ver.
Y ahora el corazón está formado tiene una estructura de fibra. Estas fibras tienen dos particularidades. Una, que conducen la electricidad de manera más rápida, es decir, la onda se propaga preferencialmente en la dirección de las fibras, que son estas líneas que se pueden ver acá. Y lo otro es que la contracción muscular también ocurre dentro de esas fibras. Y ahora el problema es que, como ven acá, estas fibras solamente se pueden observar cuando uno saca el corazón. Yo no las puedo observar mientras mi corazón está, mientras yo estoy vivo, mientras está latiendo. Entonces eso hace un problema, es un problema, ya que nosotros nos gustaría saber exactamente cuál es la dirección de las fibras para poder hacer un modelo preciso del corazón. Entonces, la motivación particular de este estudio es la fibrilación auricular, que es la arritmia más común y que en general está vinculada a muchas otras enfermedades, como que tiene un riesgo, si bien nadie se muere en sí mismo por fibrilación auricular, si uno tiene fibrilación auricular es mucho más probable que le den enfermedades más graves. Entonces, lo que nos gustaría hacer es crear modelos que sean específicos a cada paciente, de modo que yo pueda, en vez de probar los tratamientos en la persona, los pueda probar en estos modelos, y por ejemplo, probar cuál es la mejor estrategia de ablación, que significa literalmente quemar algunas porciones del tejido para evitar la producción de arritmia. Y acá estoy mostrando un paper que efectivamente logra hacer esto y se ha demostrado que utilizando modelos computacionales se puede mejorar las estrategias de este procedimiento y se mejora básicamente la gente que sigue este procedimiento está más libre de arritmia que la que no sigue este procedimiento. Pero si bien, como ven acá, se pueden obtener la geometría de las aurículas de una resonancia magnética, tenemos algunos parámetros que no podemos observar directamente en estas imágenes, como por ejemplo son las orientaciones de las fibras. Y tampoco podemos saber exactamente qué tan rápido se conduce la onda eléctrica dentro de la aurícula. Entonces esos son modelos del parámetro que no tenemos cómo conocerlos directamente desde la imagen. Entonces, lo que nos gustaría, el objetivo de este trabajo es tratar de aprender la orientación de estas fibras, que se pueden ver acá, combinando los datos disponibles y también la física de la propagación de ondas eléctricas. Entonces, ¿cuáles van a ser exactamente los datos? Estos van a ser tiempos de activación dentro de la aurícula. Entonces acá tengo una animación que muestra una onda eléctrica en rojo que se va propagando. Esta no es una onda realista, es solamente para mostrarles cómo ilustrar el concepto. Y cómo se miden estos tiempos de activación. Un médico entra con un electrodo adentro de la aurícula y pone ese electrodo en una ubicación y graba el tiempo en que esta onda roja pasa por ese punto. Y después mueve este electrodo a otra ubicación y así adquiere otro tiempo de activación hasta que la aurícula está cubierta de manera completa y así se logra crear estos mapas de tiempo de activación, donde acá el rojo sería donde se originó la onda eléctrica y el punto azul sería el último punto donde arribó la onda eléctrica. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este problema? Vamos a ocupar esta herramienta que se llama redes neuronales informada por modelos físicos y lo que vamos a hacer es que vamos a usar dos redes neuronales, una que va a aproximar los tiempos de activación, donde esta red neuronal va a depender de un punto en el espacio, es decir, una posición dentro de la aurícula, y el output de esta red va a ser el tiempo de activación, y también vamos a usar otra red neuronal para la velocidad de conducción, que también va a depender del espacio,
y va a retornar la velocidad de conducción en cada punto. Para entrenar la parte de los tiempos de activación, esto es simplemente un problema de regresión, donde tenemos unas ciertas mediciones que hizo el médico, y nosotros queremos que nuestra red neuronal satisfaga de una manera aproximada todas esas mediciones. Entonces vamos a minimizar el error cuadrático medio entre esas dos cantidades. Y ahora lo que vamos a usar para vincular estas dos redes neuronales es que vamos a ocupar la ecuación de Eikonal, que vamos a verla en más detalle en un segundo, pero vamos a hacer que la ecuación de Eikonal también se cumpla dentro de nuestras redes neuronales. Entonces la vamos a también tratar de minimizar, y también vamos a añadir algunos términos de regularización. Entonces acá de manera un poco más formal, nosotros sabemos que la ecuación de Eikonal se tiene que cumplir para cualquier onda, para los tiempos de activación de cualquier onda que se propaga. Entonces, ¿qué es lo que dice esta ecuación? Dice que el gradiente de los tiempos de activación tiene que ser igual a 1 sobre la velocidad de conducción. Y quizá ustedes reconocen esta ecuación porque también se ocupa para calcular distancias geodésicas. Si es que yo dejo la velocidad de conducción fija en 1 y reemplazo el tiempo de activación por una distancia, puedo calcular la distancia geodésica entre dos puntos en una superficie. Y podemos reescribir esta ecuación en una forma residual, un poco más conveniente, de modo que esta cantidad el residual va a ser 0 si es que la ecuación se satisface. Y lo que vamos a hacer es que vamos a aproximar en los tiempos de activación por una red neuronal que tiene parámetros que se van a entrenar, parámetros θ que se van a entrenar, y también vamos a tener la velocidad de conducción, que también la vamos a aproximar por otra red neuronal con parámetros a entrenar. Y ahora podemos poner en redes neuronales extremadamente fácil poner restricciones. Entonces nosotros sabemos que la velocidad de conducción tiene que ser una cantidad positiva, y también sabemos que en el corazón, por ejemplo, una onda eléctrica no se puede propagar a más de 3 metros por segundo. Entonces podemos pasar el output de nuestra red neuronal por una función sigmoide que va a limitar esta cantidad entre 0 y 1, y después la podemos multiplicar por nuestra velocidad máxima, que podría ser 3 metros por segundo. Entonces ahora nos falta entrenar esta red neuronal, y para eso vamos a tener varios términos. El primero ya se lo mencioné, que va a ser el error cuadrático medio entre las mediciones y lo que predice la red neuronal en estas ubicaciones, más el residual de nuestra ecuación de Eikonal, y más algunos términos de regularización que vamos a imponer en nuestra velocidad de conducción, porque el problema sigue siendo es un problema mal puesto, y podemos tener muchas soluciones para este problema inverso. Y acá en particular estamos ocupando un término de variación total para penalizar la velocidad de conducción. Y además tenemos una regularización en los parámetros de la red. En el caso en 3 dimensiones también tenemos que informarle a la red que la onda está viajando en una superficie, y por eso vamos a penalizar cuando la onda se está propagando hacia afuera de la superficie, haciendo el producto punto entre la normal de la superficie y el gradiente de los tiempos de activación. Entonces acá tengo un ejemplo sencillo que satisface la ecuación de Eikonal. Vamos a tener dos ondas que se originan cada una en una esquina de este cuadrado, y vamos a tener que, si se fijan, las ondas no se intersectan justo en la mitad, y eso es porque es la mitad de abajo, la esquina inferior izquierda, tiene una velocidad de conducción menor que la esquina superior derecha. Entonces eso hace que la onda que partió acá se propague un poco más rápido. Entonces vamos a tratar de aprender esto, aprender los tiempos de activación y la velocidad de conducción, usando 50 mediciones, que son las que ven
en estos puntos negros. Y acá comparamos varios métodos. Este es nuestro método, Physics Informed Neural Networks. Después tenemos una red neuronal que no está informada por modelos físicos, un proceso gaussiano, que es algo que se ha propuesto también utilizar para este tipo de problemas, y interpolación lineal, que es lo que se ocupa en la práctica ahora en el procedimiento clínico. Entonces podemos ver que todo hace un trabajo decente en interpolar los tiempos de activación, pero las mayores diferencias se ven cuando vemos las estimaciones de la velocidad de conducción, donde vemos que nuestro método captura bien esta discontinuidad que tenemos en la velocidad de conducción, y los otros métodos tienden a fallar, especialmente en la frontera, donde tenemos el cambio de velocidad de conducción, y en general dan respuestas mucho más ruidosas. También podemos ver estos resultados a lo largo de esta diagonal, para ilustrar un poco mejor lo que está pasando. Entonces vemos que en general todos capturan bien los tiempos de activación, que son las líneas azules, excepto el proceso gaussiano, que tiende a aprender algo que es mucho más suave. Pero vemos que en la transición de la velocidad de conducción, los otros métodos tienden a fallar y tienden a equivocarse, sobre todo en esa parte. Entonces, otra cosa que hicimos con este método fue hacer cuantificación de incertidumbre, y acá lo que nos interesa aprender es la distribución posterior de los parámetros de la red neuronal. Es decir, si es que yo observo ciertos datos, ¿cuál es la distribución posterior de estos parámetros que yo entreno? Y esto es un problema bastante complicado en redes neuronales, porque tenemos cientos o miles de parámetros. Entonces la dimensionalidad del problema hace que sea bastante desafiante. Y acá nosotros hay muchas técnicas, y ocupamos una que se llama Randomized Prior Functions, que tiene una buena motivación teórica. Y la idea se basa en el principio de que si es que yo tuviera un problema de regresión lineal con una distribución a priori gaussiana para mis parámetros, el problema de obtener una muestra de esta distribución posterior se puede reescribir como un problema de minimización, donde yo genero un parámetro aleatorio y minimizo el error cuadrático medio entre los datos y una función que va a ser una función a priori, que es en este caso mi red neuronal evaluada en estos parámetros aleatorios, más la función que yo voy a optimizar. Y también aparece una regularización L2 en los parámetros. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Yo genero distintas funciones con parámetros aleatorios, que sería este teta gorro, y acá pueden ver mis datos, y después esto yo los fijo durante el entrenamiento, y entreno una red neuronal que me va a explicar la diferencia entre estas funciones a priori y los datos. Entonces, al final, mi resultado va a ser la suma de esta red neuronal a priori, que tiene los parámetros fijos, más otra red neuronal que yo sí entreno, y esto me permite generar curvas que no son exactamente todas iguales y que representan la incertidumbre en mis predicciones. Entonces pueden ver que en general, donde hay datos, todas las redes neuronales están de acuerdo, pero si nos vamos para afuera, vemos que la incertidumbre crece rápidamente. Entonces, en nuestro caso, aplicamos este método. Entonces vamos a tener ahora dos redes neuronales, una que tiene parámetros fijos, teta gorro, para la velocidad de conducción y en los tiempos de activación, y también perturbamos los datos con ruido gaussiano, y ahora en lugar de entrenar una red neuronal, entrenamos múltiples redes neuronales, y el resultado de cada una de estas redes neuronales va a ser una muestra de la distribución posterior de los parámetros, y también podemos obtener la distribución posterior de los tiempos de activación y las velocidades de las velocidades de conducción.
Entonces, con esto podemos calcular, por ejemplo, la entropía de nuestras predicciones. Y acá podemos, básicamente, entreno 10 redes neuronales, las 10 me van a dar 10 respuestas distintas. Entonces yo puedo a esa distribución empírica, le puedo calcular la entropía. Y acá pueden ver cómo va cambiando esa entropía si es que yo tengo 10 redes neuronales, 30 redes neuronales y 100 redes neuronales. Y acá la estrella se muestra el punto de entropía máximo. Entonces podemos ver acá que si bien a medida que tengo más redes neuronales puedo estimar la entropía de mejor manera, esto también hace que el costo computacional suba, pero si se fijan, el tiempo computacional no sube 100 veces. Si es que yo quiero entrenar 100 redes neuronales, solamente necesito 4 veces el costo computacional, y esto es por una manera inteligente de hacer esta implementación que toma ventaja de la vectorización que se puede hacer de estas operaciones. Entonces, nosotros nos quedamos con 30 redes neuronales porque ahí parece haber como un cierto codo en nuestra curva, y decimos que vamos a estimar nuestras distribuciones con 30 muestras. ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque queremos hacer aprendizaje activo. Entonces, digamos que yo parto con un cierto set de datos, después calculo la incertidumbre, y en general veo que el punto de mayor incertidumbre tiende a estar correlacionado con el punto de mayor error. Entonces la idea es que yo voy a ir agregando muestras exactamente donde tenga mayor incertidumbre, con la esperanza de ir reduciendo el error en mis predicciones. Entonces acá tenemos nuestro algoritmo de aprendizaje activo, donde voy a partir con un cierto número inicial de muestras, y voy a ir agregando, voy a calcular, voy a entrenar mis redes neuronales, voy a calcular el punto de mayor incertidumbre, mayor entropía, y voy a agregar ese punto a mi set de datos, voy a seguir entrenando, y voy a hacer este cálculo de nuevo, y así voy a ir agregando muestras sucesivamente. Entonces acá podemos ver cómo el error empieza a bajar a medida que yo voy agregando estas muestras con este aprendizaje activo, y podemos ver que en general, si ocupara un diseño fijo que distribuye los puntos aleatoriamente a priori, en general siempre voy a tener menor error ocupando este aprendizaje activo en los tiempos de activación y también en las velocidades de conducción. Acá también lo hicimos para un caso 3D, y acá podemos ver que con muy pocos puntos, que son estos puntos grises, podemos recuperar súper bien los tiempos de activación que queremos, en los cuales nos estamos basando. Y también podemos, ya con más muestras, podemos mejorar nuestras estimaciones de la velocidad de conducción. Acá hicimos otro ejemplo donde la mitad de la aurícula tiene una velocidad de conducción reducida. Y acá pueden ver muy similar, que recuperamos los tiempos de activación bastante bien, y a medida que tenemos más muestras podemos ir capturando esta discontinuidad en los tiempos de activación. Y acá tenemos una película de cómo va mejorando las predicciones a medida de que yo voy agregando puntos con esta estrategia de Active Learning. Entonces ahí pueden ir viendo cómo se van agregando los puntos. Que me acabo de dar cuenta que me estoy demorando mucho más de lo que tenía planificado. Pero bueno, acá podemos ver un resumen de los resultados para el caso 3D, pero lo voy a saltar. Bueno, pero yo les prometí que íbamos a aprender la orientación de la fibra, y hasta el momento solamente he hablado de la velocidad de conducción. Entonces, acá hicimos una extensión de este primer trabajo, y la diferencia acá con lo que vimos al principio es que yo voy en vez de tener una sola velocidad de conducción, ahora la velocidad de conducción pasa a ser un tensor, y en particular vamos a decir que este es un tensor que es isotrópico con una dirección transversal,
donde vamos a tener, va a estar parametrizado por una dirección de fibra, que va a ser la dirección que conduce la onda eléctrica más rápido, y vamos a tener una dirección transversal que básicamente es ortogonal a esta dirección de fibra. Y entonces ahora tenemos que aprender este vector, que representa hacia dónde apunta la fibra, y estos dos parámetros, la velocidad en la dirección de la fibra y la otra velocidad transversal. Y acá hacemos exactamente lo mismo que les expliqué antes. La única diferencia es que ahora nuestra red neuronal, en vez de entregarnos solamente el valor de la velocidad de conducción, ahora nos va a entregar tres valores que representan los dos valores propios del tensor de velocidad de conducción, y también un ángulo de rotación que en este caso podemos representarlo solo con tres valores, porque estamos considerando que la aurícula es una superficie en tres dimensiones. Entonces podemos formar una base local y parametrizar con respecto a ese y parametrizar con respecto a esa base. Y acá la única diferencia es que consideramos un tensor en vez de la versión isotrópica. Entonces acá un ejemplo, ocupamos 800 mediciones que están mostradas acá en negro, y tenemos, vamos a decir que en este lugar de acá tenemos una velocidad de conducción que es más lenta, representando como si hubiera una cicatriz en el corazón. Y acá pueden ver que en la izquierda estos son los tiempos de activación que nosotros aprendemos, que se parecen mucho a los de referencia, que son los que les estoy mostrando en la derecha. Y acá pueden ver que incluso capturamos esta zona más lenta de propagación, la podemos capturar. Y ahora si vemos la fibra, en general se ven bien. Acá el color negro significaría que no tenemos ningún error en recuperar la fibra, y las fibras amarillas significan que tenemos 90 grados de error. Y en general en este lado se ven bastante bien. Incluso podemos capturar esta transición que tenemos, que aparece cerca de la válvula mitral. Pero si vemos el otro lado, sobre todo donde estaba esta cicatriz, vemos que las fibras no se recuperan tan bien, y tenemos altos errores. Entonces, por qué pasa esto que no podemos recuperar las fibras de manera perfecta? Y esto pasa porque si nosotros analizamos la ecuación de Iconal en dos dimensiones incluso, llegamos a que en realidad podemos tener infinitas combinaciones de estos tres valores, que son los que tenemos que aprender, de 1,1, de 1,2 y de 2,2, dado un cierto gradiente del tiempo de activación, que van a satisfacer la ecuación de Iconal. Entonces el problema está mal puesto, y podemos básicamente recuperar valores que van a satisfacer la ecuación de Iconal, van a satisfacer los datos, pero pueden seguir estando incorrectos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para aliviar este problema? Es considerar más datos. Entonces ahora, en vez de considerar solo un mapa de tiempos de activación, vamos a considerar múltiples mapas de tiempo de activación. Y acá como ejemplo estoy mostrando tres mapas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En vez de tener una red neuronal que representa los tiempos de activación, vamos a tener tres redes neuronales, una para cada mapa. Y estas van a ir a nuestro error cuadrático medio, y ahora tenemos que también promediar en el número de mapas que tenemos. Pero la gracia es que la red neuronal que representa la velocidad de conducción sigue siendo solo una, porque esa es una propiedad de la aurícula, es una propiedad del tejido, y no va a variar según el mapa. Entonces esto es como tener tres observaciones distintas de las cantidades que queremos estimar. Y acá pueden ver cómo mejoran los resultados cuando vamos agregando más mapas de activación. Entonces acá podemos ver que acá tenemos una zona de gran error. Y acá, si consideramos 3 mapas, esto empieza a disminuir, y con 5 mapas es incluso menor. Y acá cabe destacar que para todos los casos consideramos 1000 puntos en total, perdón, 870 puntos en total, y los dividimos en este caso en los 3 mapas, o sea, en total ocupamos
870 mediciones, y acá lo dividimos en los 5 mapas. O sea, siempre estamos ocupando la misma cantidad de datos, solamente que repartimos la información en los distintos mapas. Y acá un resultado interesante que cuantifica el error es que más o menos si es que nosotros empezamos a ocupar entre 3 y 5 mapas, el error baja más o menos a la mitad. Y un resultado bien interesante es que ahora los resultados se vuelven mucho más robustos, porque acá en el eje X estoy mostrando la cantidad de regularización que tenemos que aplicar, y ustedes pueden ver que para 3 y 5 mapas los resultados tienden a ser bien independientes de la cantidad de regularización que aplicamos, mientras que los resultados para un mapa tienden a ser muy dependientes en el valor de este parámetro que tenemos, y en general nos gusta no tener que ajustar tantos parámetros. Entonces, más resultados, acá tomamos 7 casos donde se midieron las fibras ocupando una técnica de imágenes que se conoce como Diffusion Tensor MRI, y lo corrimos para estos 7 casos y obtenemos errores de más o menos de 20 grados, que creemos que para la complejidad de los casos es relativamente bueno. Acá podemos ver en más detalle uno de estos mapas. Entonces acá en negro es la referencia, lo que queremos aprender, y ustedes pueden ver de que en realidad estas fibras no parecen muy continuas, por lo cual se hace muy difícil tratar de aprenderlas. Entonces nosotros aprendemos una forma suavizada de estas fibras, porque no podemos capturar toda esa complejidad, que probablemente sea también por un cierto ruido que se incorpora por el método de imágenes, porque en la práctica no pueden ser tan ruidosas las fibras, no pueden, fisiológicamente no pueden tener estas variaciones tan rápidas. También lo hicimos con un paciente, donde obtuvimos 3 mapas de activación, uno con muchos puntos, con 3.500 puntos, otro con 400 puntos, y el último tenía muy pocos puntos, solo 150. Y acá pueden ver que podemos reconstruir el mapa de activación bastante bien, y también podemos predecir ciertas fibras, pero en realidad nosotros no conocemos cuáles son las fibras verdaderas de este paciente, porque este es un paciente que hicieron esto mientras estaba vivo. Entonces no podemos calcular el error de fibra, pero sí podemos, les vuelvo a mostrar la imagen que les mostré al principio, y sí podemos reconocer que estas fibras bajan del techo de la aurícula, y también tenemos esta transición que tiende a ocurrir cerca de la válvula mitral. Entonces, con eso, me tinca que se me perdió una diapositiva, pero quería concluir diciendo que pues, les mostré que podemos ocupar estas redes neuronales para aprender cantidades que no son visibles directamente en los datos, y también lo podemos ocupar para resolver distintos problemas inversos, y esto se puede ocupar para un amplio rango de ecuaciones diferenciales parciales, y hay mucha gente trabajando en este tema. Y también me gustaría agradecer a mis colaboradores y también a mis fuentes de financiamiento. Con eso, muy feliz de aceptar cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, Francisco, por esta charla súper interesante. Seguro que habrá varias preguntas, así que tiempo de preguntas, comentarios. Dale, David. Gracias, Francisco, una muy buena charla, gracias por la presentación. Tengo algunas dudas, pueden que sean, bueno, la primera que tengo es más de concepto. Si vas a la primera diapositiva, o a las primeras donde presentabas la técnica esta de agregar datos, exacciones de la siguiente, es la siguiente de esa, eso. Entonces, en el caso intrusivo, ¿encuentras alguna similaridad con el aprendizaje de refuerzo? Porque estás usando la salida de nuevo como realimentación, ¿no? En este caso acá. Uh-huh. Sí, yo creo que ahí la diferencia es claro que
quizás acá uno podría pensarlo de una manera como aprendizaje de refuerzo, pero en general lo vemos como simplemente que queremos tratar de que el output que termina saliendo de todo este proceso eh, es muy parecido al que yo le entregué inicialmente al modelo. Entonces, yo creo que se difieren en aprendizaje de refuerzo, en que quizás uno puede verlo como algo más secuencial el aprendizaje de refuerzo, donde hay que tomar una serie de acciones, y acá en realidad tenemos esto como mucho más en un setting de regresión. Pero de todas maneras hay algunas, algunas similitudes. Sí, súper. Entonces, ya, ok. Entendido. Y con respecto a al uso de la variación total que estás usando en tu modelo, si ¿Mm? podemos ir a ese slide un ratito. Porque, claro, la intuición atrás de esa variación total es permitirte estas discontinuidades, ¿no? Estos saltos que Exactamente, ocurren en tu sí. modelo, ¿no? Sí. Sí, claro, lo ponemos exactamente por eso. De hecho, el ejemplo 2D que les mostré es Claro, perfecto para este tipo de regularización. súper. Y una de las gracias que uno tiene en redes neuronales es que en verdad es simplemente poner una línea, o sea, programar la función de variación total y se calculan todos los gradientes de manera automática. Y acá, como en verdad ya perdimos la convexidad del problema, en realidad a Sí. uno no le preocupa mucho Ah, algunas porque por ahí consideraciones va la más pregunta, teóricas porque es que uno podría técnico tener. resolver eso. O sea, digamos, si tú Mm, piensas en una red neuronal con esta función de costo que está ahí, mm, es hacer por ejemplo, calcular la derivada con respecto a los parámetros de esa mm. función L. Cuando te topas con la variación total ya no es diferenciable, ¿no? Entonces, me Claro, imagino que topas en pero algún tema de diferenciación automática o algo así. sí, o sea, es verdad que no es diferenciable, pero la probabilidad de que justo Justo, justo, sea justo. Mm, es muy baja, entonces en realidad no nos preocupa mucho. Pero de hecho igual es un buen punto, porque en el siguiente paper, o sea, en el estudio de cuando ocupamos fibra anisotrópica, o sea, determinamos la dirección de fibra, ocupamos una función de Hoover, que no sé mm, si la conoces, pero básicamente correcto. como una norma L1 Le estás lejos suavizando la esquinita y, y a la se discontinuidad. suaviza. Pero en la práctica con en la variación total no tuvimos ningún problema. Eh, pero igual Claro, el backward lo correction. corregimos por si acaso. Y una última pregunta y les dejo Mm. a los compañeros. Aquí Sí, estás claro. tomando dos sets de parámetros, el alfa TB y el alfa L2, ¿no es cierto? ¿Esos los estás tuneando como metaparámetros dentro del algoritmo? Sí, en este caso vimos que no era muy relevante, entonces no los tuneamos mucho. En general los dejamos en valores bajos y funcionaba bastante bien. Mm, Para el otro caso, cuando calibrábamos las fibras, vimos que cuando teníamos un mapa, que es este resultado que mostré por acá, que tiende a ser bien sensible los a los parámetros. resultados, acá, este acá. Entonces ahí, Mm, por ejemplo, esta es la regularización que ponemos en los valores propios del tensor de velocidad de conducción, y vimos que cuando uno tiene un mapa, esto es muy sensible, pero cuando teníamos 3 y 5 mapas ya no, esto no era tan importante. Entonces, obviamente mm, preferimos tener 3 y 5 mapas, que hace que la solución sea mucho más robusta. qué interesante. Ese es un fenómeno extraño, que no sea tan dependiente del parámetro de la solución, ¿no? Sí, es que, claro, o sea, es como que el problema está mucho menos mal puesto, se Exacto, puede decir de alguna exacto. manera, entonces no necesitamos tanta regularización. Chévere, muchas gracias. Súper interesante escuchar. Gracias. ¿Más preguntas? Yo tengo una curiosidad, Dale, Francisco, pregúntame. muchas gracias por la presentación. Cuando definen la función de pérdida y se incluye ahí la ecuación eiconal, eh, mm, ¿cómo pueden garantizar de que los parámetros que se están escogiendo satisfacen la ecuación eiconal? No, o sea, no sé cómo
porque los otros costos también pueden influir en eso, ¿no? Entonces no sé si validan el error con el que se satisface la ecuación iconal. Sí, o sea, después podemos calcular el residual y o sea, la respuesta corta es que no se satisface de manera perfecta. Pero eso no es necesariamente algo malo. De hecho, con el grupo de Suiza que estamos colaborando, ellos hicieron un método inicialmente que la solución estaba, todas las soluciones que generaban satisfacían una ecuación diagonal. O sea, está restringido a satisfacer esta ecuación diferencial parcial. Y ahora, en la práctica, el modelo de la ecuación diagonal es solamente una aproximación a lo que pasa en el corazón. O sea, obviamente lo que pasa en el corazón es mucho más complicado. Entonces, no siempre es malo no satisfacer el modelo de manera exacta, porque el modelo también de alguna forma está equivocado. Y lo que hemos visto comparando es que esta forma de resolver el problema donde siempre se satisface la ecuación diagonal tiende a dar peores resultados que este método que lo aproxima solamente o sea, que lo resuelve de manera aproximada. O sea, como si se considerara como una restricción, algo así. Claro, pero como una restricción suave, o sea, no tiene por qué cumplirse de manera exacta. Okay. Ok, gracias, Francisco. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? No, si no es el caso, entonces muchísimas gracias, Francisco, nuevamente por esta charla súper interesante. Gracias por aceptar nuestra invitación. Como hemos venido diciendo durante todo este tiempo, apenas haya la posibilidad, ojalá y te tuviéramos aquí Nada, yo en feliz Quito de en ir a presencia. visitar. Sí, seguro. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado y nos vemos la próxima semana. Gracias, Francisco. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Chao, Gracias a Tengan un buen todos. día. Que estén bien. Gracias. Chao, chao. Bien. Chao. Luego, buenas tardes.